Y los técnicos agrarios ya se ponen al servicio del campesino chileno que ha encontrado su destino. Este 2017 se cumplen 50 años desde que se llevó a cabo uno de los procesos más importantes en lo histórico, político, social y económico que se han implementado en Chile durante el siglo XX. Se trata de la reforma agraria, que vino a dar mayor dignidad y progreso al mundo rural y agrícola del país. La gran reforma agraria que se llevó a cabo durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva y profundizada en gran parte en la administración del presidente Salvador Allende, vino precedida por un clima interno y externo que hicieron necesarios generar cambios importantes en la estructura agraria de Chile. En los años 60 se fue creando un clima favorable a la reforma agraria, primero por factores internos. Hubo un mayor desarrollo del campesino. Al mismo tiempo se vieron todas las contradicciones que existían en el mundo rural entre los campesinos y los latifundistas. Hubo también un contexto internacional favorable porque una serie de organismos internacionales como la FAO, la CEPAL, la OEA empezaron a decir que si no había reforma agraria y no había incorporación del campesinado al desarrollo rural, era imposible hacer industrialización y al mismo tiempo asegurar la alimentación de los países. Más allá de las circunstancias políticas que hicieron necesarias una reforma más profunda que la impulsada en el gobierno de Jorge Alessandri, hubo factores de dignidad para el campesinado chileno y de concentración de tierras que hacían imperante la implementación de la reforma agraria. Teníamos una situación compleja de muchos campesinos viviendo de manera indigna, con un analfabetismo de un 35% en los sectores rurales, viviendo en chozas muchos de ellos. El voto era manejado absolutamente por los patrones del fondo y por lo tanto esa situación más la presión del exterior, la poca producción agrícola que estaba habiendo en el país y por lo tanto había que importar muchos alimentos, va de alguna forma presionando al país para que tome esta decisión y considerando eso, yo creo que los beneficios han sido múltiples. Lo primero es decir que se recuperó la dignidad del campesinado chileno. La falta de una matriz alimentaria que pudiera abastecer de insumos a Chile fue también primordial para impulsar una reforma en el país, que hasta ese entonces se sustentaba en gran parte a base de importaciones. Había una esclavitud de la gente, como no tenía dónde irse, tenía que aceptar todo lo que el empresario decía. Entonces eso, el hombre por naturaleza, por lógica, busca la libertad. Entonces ya era necesario de que haya un proceso y haya una disposición que se vieron obligados los gobiernos a hacerlo porque la explosión del mundo rural era muy fuerte. Y ustedes saben que la mayoría de las revoluciones en el mundo ha comenzado en el mundo rural. Y el mundo rural no tiene mucha educación, pero va a la pelea, no es el que habla mucho, sino que actúa. Hay quienes vivieron en carne propia los progresos y beneficios para el campesinado chileno y otros que vieron el esfuerzo de sus padres de cara a los cambios que se impulsaron, los denominados hijos de la reforma agraria. Yo siento que soy un hijo porque mi papá vivió la reforma agraria, fue dirigente campesino y con toda la dificultad en su minuto como dirigente campesino, él lo enseñó valores en su contexto y cómo se está transformando este país en la sociedad. Yo tenía 8 años y viví el proceso y a los 14 años vi cómo la gente en el campo cambió su estructura. Y ese proceso yo llegué a educarme y por lo tanto llegué a educarme muy bien pensando en un proceso que había cambiado de este país, del contexto valórico ético hacia el mundo campesino y mapuche y también un contexto económico que fue hasta el año 73. De todas maneras era como una necesidad urgente promover la reforma agraria. ¿Por qué? Porque pocos eran dueños de mucho y muchos no eran dueños de nada. Así que por lo tanto el país no tenía los suficientes elementos y alimentación como para poderse alimentar y los grandes empresarios tenían sus predios exclusivamente para
venir a veranear, pasarlo bien. Los trabajadores les pagaban el mínimo y si no les daban ropa a cambio de su sueldo o algo de comida, y la gente vivía en unas condiciones infrahumanas. Al término abrupto del gobierno de la Unidad Popular con el golpe de Estado de 1973, ya se habían expropiado más de 4.400 predios agrícolas que contemplaban cerca de 6,4 millones de hectáreas de terrenos. Se terminó con el latifundio, que era el mayor obstáculo al crecimiento de la agricultura. Ahora, ahí el gran proyecto que se tenía era una gran agricultura campesina organizada en cooperativas. Eso quedó frustrado por el golpe de Estado, en que parte de las tierras se devolvieron a los antiguos propietarios, pero ya no volvió el antiguo latifundismo. Entonces surgió una nueva agricultura capitalista, más dinámica que la agricultura tradicional, y en ese sentido también indirectamente la reforma agraria contribuyó a eso. Hoy, a 50 años de implementada la gran reforma agraria, con todos los avances en el mundo rural, hay nuevos desafíos a futuro en materia agrícola en Chile. Y en términos de inversión hemos tratado de equiparar la cancha. En términos de riego, en estos 3 años hemos apoyado más de 1.200 familias de la región de Los Ríos, 600 de ellas son mapuche, donde la temática del cambio climático ha sido ahí importante para poder impactar a través de riego. Y claramente, como lo vimos hoy día en las exposiciones de los distintos dirigentes, el rol que está ocupando hoy día dirigencial los dirigentes mapuches es importante. Ahí tenemos que consolidar una propuesta que sea interesante en términos de planificación para los próximos 4 años. Yo diría los mayores desafíos son el problema de la tierra. Nosotros tenemos muy poca tierra agrícola, tenemos 75 millones de hectáreas de superficie total, y las tierras agrícolas de buena calidad no son poco más de 2 millones. Y mucho de eso se ha estado perdiendo por fenómenos de erosión, de salinización y por la nueva moda que ha venido en los años 2000, a partir de los años 90, de la parcelación de las tierras cercanas a las ciudades para hacer parcelas de fin de semana. Eso ha significado en todo el Valle Central una buena parte de la pérdida de la tierra agrícola. Y eso, si sigue, indudablemente nos va a traer muchos problemas. La adecuación al cambio climático, creo que ahí hay un rol fundamental que tiene que jugar el Estado y los distintos gobiernos. ¿Y por qué? Porque los principales afectados de este cambio climático son los pequeños agricultores, que tienen menos capital, que tienen menos espaldas financieras. Por lo tanto, el rol que el Estado y los gobiernos deben jugar ahí es fundamental. 50 años de la reforma agraria. Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario INDAP, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.